Migración con Erika Nieto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Como siempre, es un gusto saludarlos como cada martes. Y pues sí, tienes toda la razón. Sin duda, la estrategia diplomática que viene desde Palacio Nacional es completamente errónea, es de ocurrencias y a veces basada en el estado de ánimo con el que amanezca el presidente. Ya no es solamente España, Austria o el Parlamento Europeo, el presidente sigue generando un ambiente hostil con nuestro vecino país del norte con sus constantes sugerencias o recomendaciones de lo que deberían hacer o no el presidente Joe Biden y los congresistas norteamericanos respecto al tema migratorio. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no voten a favor de aquellos congresistas que estén en contra de la aprobación de la reforma migratoria y textualmente dijo, los que voten en contra no van a tener respaldo. De manera respetuosa, nosotros vamos a llamar a que no voten por ello los mexicoestadounidenses, que son muchos, dice, porque ya basta de racismo, de la discriminación y de los malos tratos. Una vez más, pues este mismo llamado lo hizo en noviembre del año pasado el presidente y bueno, como bien dice, está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, porque el racismo, la discriminación y los malos tratos que él observa en la negativa del Congreso norteamericano para aprobar la reforma migratoria, pues se está aplicando constantemente en su gobierno, en el Congreso y hasta en el Senado mexicano desde el 2018 en contra de los paisanos, en contra de sus familias, con la aprobación de todos estos recortes presupuestales y la desaparición de programas que estaban dirigidos a esta comunidad en sexenios anteriores. Es en este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, cuando los migrantes y sus familias registran más pérdidas en apoyos, programas y presupuestos para mejora de sus comunidades. Recordemos que hasta los jornaleritos agrícolas que viajan con sus familias desde el sureste de México hacia los estados del norte resultaron afectados con el cierre de programas que les daban alimentos, educación y servicios de salud y que, bueno, pues aminoraban un poco la extrema pobreza en la que viven y además las condiciones prácticamente infrahumanas en las que se ven obligados a trabajar. Pero bueno, si hablamos de discriminación, malos tratos y racismo, el gobierno de México no está exento según las denuncias que hacen constantemente no solo las organizaciones defensoras de derechos de migrantes, también los grupos de migrantes que están varados aquí en nuestro país desde hace meses, pero también algunos organismos creados por universidades como la Iberoamericana, que a través de su programa de asuntos migratorios en la Ciudad de México, de forma conjunta con el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, acaban de publicar un comunicado a través del cual denuncian la falta de transparencia sobre los procedimientos de traslado y de regularización migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración. Acusan un trato diferenciado y racista entre las diversas nacionalidades que llegan a territorio mexicano. Recordaremos, Luis, que cuando llegaron todas estas caravanas desde Haití, pues ellos mismos acusaban que sufrían discriminación y malos tratos por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues ahora pues se diferencia un poco el trato también con la comunidad rusa que está llegando al norte de la República y bueno, pues ahí se ven incluso con los propios guatemaltecos y todos estos centroamericanos que están llegando a nuestro país. Lo anterior pues es muy preocupante porque está detonando la inconformidad y todas estas violentas protestas por parte de los migrantes varados en nuestro país. Y bueno, pues si hablamos también de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de los mexicanos que en éxodo están saliendo desde México, desde Zacatecas, Michoacán, bueno, pues tampoco ellos acusan un trato privilegiado, ¿verdad? Por parte incluso de su propio país. Así que, pues también recordemos que este gobierno federal tiene el mérito de haber incrementado las cifras de mexicanos que salen rumbo a Estados Unidos. Recordemos que por lo menos durante una década los mexicanos dejaron de irse, por lo menos en grandes cantidades, hacia Estados Unidos porque habían encontrado una leve estabilidad económica aquí en México y sabemos que siempre van a permitir o optar por quedarse con su familia y sus comunidades. Los inmigrantes mexicanos no se van a Estados Unidos por gusto, se van por esa necesidad de no encontrar un empleo y ahora, bueno, pues
sacados prácticamente de sus comunidades por la violencia que prevalece en muchos estados de la República. Así que, pues, y si mejor el presidente se encarga de resolver la problemática interna en México, que es bastante, y después se pone a sugerirle de cómo trabajar a su homólogo norteamericano Joe Biden, dicen, Luis Fernando, dice el refrán que el buen juez por su casa empieza. Exactamente, mi querida Erika Nieto. Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque mira, un día sí y otro día no, lo que nos encontramos en las noticias, incluso en las televisoras nacionales, que ahorita se guardan ya muchas cosas, pero las protestas continuas, incluso las agresiones en contra de estaciones migratorias en el estado de Chiapas por parte de migrantes haitianos, centroamericanos, son constantes. Un día sí y un día no. Estás viendo cómo la gente protesta, vandaliza estas oficinas, y lo que hace Migración es acusarlos de desorganizados y de vandálicos prácticamente. Como tú bien dices, mi querida Erika, no vaya a ser que estamos siendo más corteses con los rusos porque son buenitos y porque vienen de una potencia militar. En fin, amiga, ¿tú crees que a pesar de los pesares, Andrés Manuel López Obrador siga teniendo ¿cómo decirlo? Esa fuerza entre los paisanos mexicanos que tal parece que logró tener con algunas células de Morena en los Estados Unidos, que hacían mucho escándalo, que hacían parecer que nuestros paisanos estaban con AMLO? ¿Realmente todavía tiene el presidente ese apoyo como para que sus llamados tengan efecto a dar un voto de castigo, por ejemplo, a los republicanos? Exacto. Bueno, Luis, recordemos que una de las comunidades precisamente más apáticas en los procesos electorales, pues es la de los migrantes mexicanos. Entonces, todos aquellos migrantes que ya cuentan con esa nacionalidad, la ciudadanía norteamericana, la residencia permanente y esa oportunidad de emitir su voto en cada proceso electoral allá en Estados Unidos, poco interés tienen en participar. Sí. Entonces, bueno, es como un llamado lanzado al vacío porque sí, es muy probable que la comunidad mexicana siga apoyando a su presidente. En las redes sociales a veces se ve ese debate, ¿no? De los mexicanos que viven allá en Estados Unidos apoyando al presidente de México y entonces algunos otros dicen, bueno, pues regrésate a México para que sientas lo que es vivir bajo este gobierno y las carencias, porque, bueno, por alguna razón no se han regresado. Y sabemos que las comunidades migrantes aquí en México, bueno, pues han registrado una baja en los apoyos, en la obra pública y en todo este tipo de programas. Entonces, finalmente, por eso es que también los migrantes durante la pandemia se vieron obligados a seguir mandando remesas para sostener incluso la salud de sus propias familias durante esta pandemia. Entonces, es un llamado lanzado al vacío, insisto, porque los migrantes mexicanos les cuesta mucho trabajo salir a las urnas, siguen con ese miedo de pues caer en una redada y de que sea una trampa este llamado, y bueno, porque solamente quienes tienen ese interés de apoyar a sus jóvenes Dreamers y de apoyar algunas iniciativas, pues seguirán. Pero los mexicanos van a Estados Unidos a trabajar, a eso se dedican, y entre menos ruidito hagan para no ser sancionados, deportados y demás, mucho mejor para ellos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.